Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior que más tiempo ha estado en el cargo. Lleva desde junio de 2018. Y al mismo tiempo es el miembro del gobierno con más reprobaciones parlamentarias. Su gestión se ha criticado duramente por casos como Melilla, Barbate, la compra de munición a Israel, y su figura divide incluso dentro del bloque progresista. Aunque, a pesar de los tirones de orejas, el presidente no lo deja caer. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Marlaska, siempre tocado, nunca hundido. Insisto, es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino. Por tanto, rectificación inmediata y comparecencia para explicar lo que ha pasado. Contestación del Ministerio de Interior del 11 de diciembre del año 2024. Cabe señalar que el citado contrato no ha sido firmado. No ha sido firmado. ¿Por qué hay problema ahora para resolverlo? Hay una incapacidad. Si hay una incapacidad para impedir la firma de este contrato, que den un paso al lado. Que den un paso al lado. Su veleta actualmente está mirando al poder, pero su dignidad, ¿sabe dónde está, señor Marlaska? En ser el ministro más reprobado y el peor valorado por los españoles. Váyase ya, señor Marlaska, y háganos un favor. Hola, Carlos. Hola, Ana. Carlos Cue es el corresponsal político del País. Te he llamado porque tú cubres la información del gobierno y yo quiero que me expliques por qué tantas declaraciones duras como las que acabamos de escuchar sobre el ministro del Interior, sobre Fernando Grande Marlaska. Bueno, yo creo que Grande Marlaska poco a poco, lleva muchos años en el gobierno, se ha ido convirtiendo en un poco el referente del ala derecha del gobierno, por llamarlo de alguna manera, y todos los grupos de izquierda le critican muy fuerte. Grande Marlaska le pasa a todos los ministros del Interior, que de alguna manera están cercanos a la policía, a la Guardia Civil, y por tanto todas las polémicas que hay defienden a la policía y a la Guardia Civil, y eso les hace tener una imagen más dura, pero creo que Grande Marlaska es clarísimamente el que más lejos ha ido en esa polémica con el resto de la coalición y con los grupos de izquierda. Luego, si te parece, entramos en conflictos concretos. Pero por tener la foto clara desde el principio, decías que genera grandes tensiones dentro de la coalición del gobierno. ¿Eso hasta qué punto le pasa factura? ¿Hasta qué punto está debilitada su figura? Hombre, yo creo que está muy desgastado. Creo que es indiscutible que Marlaska probablemente sea uno de los ministros más desgastados de Sánchez. Cada vez que hay un cambio de gobierno está en todas las quinielas siempre para salir, pero nunca sale porque Sánchez sigue confiando en él pese a todas las polémicas que ha tenido, ¿no? Yo creo que de alguna manera se ha convertido también un poco en un escudo del presidente del gobierno, un malo al que echarle la culpa siempre de todo, ¿no? Y es como ya, bueno, está desgastado, entonces cada vez que hay un tema, al final siempre acaba Marlaska pagando porque está en todo, porque es el ministro del Interior, que es un cargo importantísimo, y siempre en todos los gobiernos hay alguna figura de este tipo, ¿no? Alguien que ejerce como parapeto del presidente. Y también en los gobiernos hay a la derecha, digamos, porque también, por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, representa de alguna manera esa parte de la derecha o del centro derecha que la ve bien. De hecho, cuando ves las valoraciones está bien valorada porque la derecha la valora bien. Y esas cosas los gobernantes lo hacen siempre. Todos los presidentes tienen un poquito de arco. En el caso de Marlaska, lo que pasa es que yo creo que se han pasado de frenada y realmente se ha quemado mucho en muchas polémicas, y la última ya, la de las armas con Israel, pero viene de muchísimas de atrás. Cuéntame, ¿qué hacía él antes de ser ministro? ¿De dónde venía Marlaska? Marlaska es fundamentalmente un juez con una larguísima trayectoria en muchas cosas, pero sobre todo donde fue más famoso es en la lucha contra el terrorismo. Marlaska es un señor que ha vivido media vida con escolta, perseguido por ETA, representa como ese juez de la Audiencia Nacional muy duro y contra ETA, y de hecho se le consideraba conservador. Tanto es así que fue elegido para el Consejo General del Poder Judicial, que es como el órgano de gobierno de los jueces, a propuesta del PP. O sea, era una persona, digamos, cercana al PP cuando Sánchez lo ficha en 2018 de forma bastante sorpresiva para su gobierno, que el gobierno que hizo en unas horas, porque
tuvo que hacerlo rápidamente por la moción de censura y fichó a Marlaska como ministro del Interior y todo el mundo dijo, hombre, Sánchez está haciendo un gobierno bonito se llamó entonces, pero sobre todo gobierno amplio. Hay gente muy de izquierdas y hay gente considerada en ese momento de derecha o de centro derecha como era Marlaska, pero Marlaska desde que ha entrado en el gobierno ha ido cambiando y él ya no se considera, nunca dice que es de derechas, dice que es progresista y que está muy cómodo con el PSOE, aunque para muchísima gente sigue representando el ala derecha del gobierno. ¿Cuándo se conocen Marlaska y Pedro Sánchez? Bueno, ellos se conocen un poquito, la verdad. Hay gente que dice que se conocieron en el Válgame Dios, que era un restaurante donde iban muchos sectores progresistas, iba mucho Sánchez y ahí se lo presentaron. Y es verdad que era un personaje interesante. En ese momento Sánchez estaba buscando personajes, como hacen todos los políticos, figuras destacadas. Era un juez con mucho prestigio y mucha carrera, pero además era homosexual, era de las primeras personas que a ese nivel, un juez de la Audiencia Nacional, salió del armario. Hay una famosa portada en El País semanal, estaba casado. Sánchez, como todos los políticos, son gente que busca fichajes. Están siempre buscando perfiles de gente que pueda gustarle a distintos sectores de la sociedad. Eso fue en junio de 2018. ¿Y cómo de estrecha era su relación con el Partido Socialista? No, ninguna. Marlaska es un tipo totalmente ajeno al mundo progresista y al Partido Socialista. Históricamente tampoco era un hombre del PP. Los jueces que se meten al Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, y por tanto lo más parecido a la política que hay en la justicia, suele ser gente que le está interesada en política. Bueno, y de hecho yo creo que Marlaska se ha enganchado a la política, que no sé qué va a pasar el día que Marlaska deje la política porque le encanta. ¿Ah, sí? Sí, bueno, esto pasa también. Hay bastantes jueces en política. En el gobierno creo que hay 3 y con el PP también había bastantes. Lo que pasa que, bueno, luego el salto a la política de los jueces suele ser polémico. Acuérdate el de Garzón, ¿no? Ha habido muchos históricamente muy, muy delicados. Pero yo creo que sí, que Marlaska, por lo que dicen y lo que dice todo su entorno, ha descubierto la política, incluso ha hecho mítines, él va de independiente, pero ya muy entregado a Sánchez, al sanchismo y al socialismo, de alguna manera, muy, muy cercano ya a las ideas del partido que alberga el gobierno. Claro. Antes de la publicidad hacíamos una pregunta directa y también personal al magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, sobre si se producen las circunstancias para ese acercamiento de presos de ETA a Euskadi. ¿Se dan esas circunstancias? E insisto, desde esa perspectiva personal, no desde el punto de vista judicial o político en el que se ha escudado anteriormente. Entender que no puedo contestar en ese sentido porque se confunde aquí la persona con el profesional de la justicia, con el juez. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad debería entender que pronunciarme en esa cuestión como un ciudadano más podría comprometer mi independencia y mi imparcialidad. Esto que decías de que está achicharrado, si tuvieras que elegir un momento en el que empieza la fricción con Marlaska por actuaciones dudosas, que empieza a quemarse, ¿cuál es? Yo creo que empieza casi desde el principio con Pablo Iglesias, con decisiones de Marlaska de inmigración, porque acuérdate que este gobierno empezó, Pedro Sánchez, trayendo el Aquarius. Sánchez hizo el gesto de yo soy el gobierno progresista frente a Italia, que está rechazando a los inmigrantes del Aquarius, que no los quieren. Nosotros los acogimos en el puerto de Valencia. Y a partir de ahí, que fue una medida muy fuerte, Marlaska empezó a tomar medidas de otro tipo, mucho más duras. Y esas medidas duras, sobre todo en Ceuta, en Melilla, en decisiones relevantes, le alejaron muchísimo de Pablo Iglesias y tuvo tensiones muy fuertes con Pablo Iglesias desde el primer minuto. O sea, la coalición siempre chirrió por Marlaska casi todo el tiempo por la inmigración. Vale, me has contado las fricciones en la izquierda, pero ¿y qué pasa con la derecha? Pues esto es de lo más sorprendente, porque Marlaska se ha convertido en el enemigo público número 1 del PP y de Vox, que le acusan nada menos de que de haber traicionado a las víctimas de ETA. Cuando a Marlaska le dicen esto en el Congreso se pone muy nervioso porque es que no nos olvidemos que él ha llevado escolta muchísimos años y ha tenido riesgo real de que ETA le matara, y ETA ha matado a muchos de sus compañeros en la Audiencia Nacional. Es muy duro, pero es así porque le consideran un traidor que estaba en su bando y se pasó al otro bando. No te vayas, Carlos, enseguida volvemos.
No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estábamos hablando sobre la supervivencia política de Fernando Grande Marlaska, que, como me contabas, Carlos, es una figura de mucha confianza para Pedro Sánchez y que de hecho ha influido en el giro que ha dado el discurso del presidente en temas migratorios. Estabas justo contándome el caso del barco del Aquarius, que fue muy polémico. El presidente ha pasado de defender una política de tolerancia cero con respecto a las devoluciones en caliente, por ejemplo, a respaldar la gestión de Marlaska. El ministro del Interior tiene toda mi confianza. Creo que el ministro del Interior, a lo largo de su carrera judicial, también de su carrera política, ha desempeñado con eficacia, con honestidad, siempre cumpliendo con la legislación más estricta y en defensa de los derechos humanos, antes como juez y ahora como ministro del Interior. Y desde luego quiero, en este caso, porque sé que además los ministros del Interior siempre suelen tener trabajos muy difíciles, muy complejos, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan dramático como lo que vivimos en la frontera con la ciudad autónoma de Melilla. Evidentemente tiene todo mi respaldo y también, lógicamente, mi reconocimiento. Este es un tema complejo, así que le he pedido a nuestra compañera María Martín, periodista especializada en el fenómeno migratorio en España, que me cuente más sobre cómo influye la mano de Marlaska en las políticas del gobierno. Fernando Grande Marlaska ha sido protagonista de varias crisis en materia migratoria. Si nos vamos a 2021, recordaremos esas miles de personas que pasaron semanas almacenadas en un muelle de Gran Canaria bajo custodia policial. Hace justo 5 meses vimos unas imágenes que provocaban vergüenza. 2.500 personas llegadas en patera a nuestro país, hacinadas en un muelle de pesca en Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Cierto es que esto fue una gestión deficiente de varios ministerios a la vez. Estábamos en pandemia, pero todas esas personas dependían en ese momento del Ministerio del Interior, que no tenía espacios suficientes para atender en condiciones a los migrantes recién llegados. Y esta situación, aunque luego se fue olvidando, se repitió en varias islas durante incluso más de un año después, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad de haber devuelto a Marruecos de forma presuntamente irregular a 55 menores? Otro momento clave para Marlaska fue la gestión que hizo su ministerio de la devolución de los menores marroquíes que se habían quedado en Ceuta tras aquella entrada masiva de mayo de 2021. En 2024, el Supremo dictaminó que aquella operación, que estuvo liderada en la práctica por el gobierno de Ceuta y por la delegación de gobierno, se había saltado la ley de extranjería y que había sido ilegal, que no se había seguido ninguno de los procedimientos pertinentes para estos retornos. En este caso, el Ministerio siempre eludió su responsabilidad porque, a pesar de que fue una operación que se diseñó desde Madrid y con el conocimiento del ministro, digamos que en los papeles, en las órdenes, en los emails que se intercambiaron, no aparecía firmas ni una responsabilidad clara. Esto tampoco le pasó factura a Fernando Grande Marlaska. La Fiscalía exculpa al Ministerio del Interior y archiva la investigación sobre la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes. El último y más grave de los acontecimientos ocurrió en junio de 2022, cuando cientos de personas intentaron cruzar a Melilla a través del puesto fronterizo de Barrio Chiuno. Aquel día murieron al menos 23 personas, sin contar con las decenas de desaparecidos que todavía no han dado señales de vida a sus familias. Se implantó una discusión desde el Ministerio del Interior en aquella ocasión, que era si las muertes habían sucedido en territorio español o marroquí. Fernando Grande Marlaska siempre
afirmó, sin pruebas para poder sustentarlo, que ninguna de esas personas había muerto en territorio español. Con esa afirmación no tenía en cuenta, por un lado, que todo ese puesto fronterizo sobre el papel está en territorio español, y no solo eso, sino que, como demostró la investigación del país, en el momento en el que se produjo la avalancha, una vez que se consiguió forzar esa puerta, formó una montaña humana con decenas de personas, y buena parte de esa montaña estaba ya no en territorio español, sino en lo que se consideró la zona de operatividad española, es decir, donde actúan los guardias civiles españoles en la frontera. A pesar de todo eso, a pesar de las evidencias de que sí, efectivamente, podía haber muertos en el lado español, el ministro del Interior, que fue reprobado en el Congreso en el contexto de esta investigación, no solo no mostró ninguna intención de dimitir, sino que tampoco asumió ninguna responsabilidad. Que no eran conscientes de la avalancha, que no sabían que había personas en riesgo que necesitaban ayuda, y archiva la investigación sobre la tragedia en la valla de Melilla, pero avisa a la dirección de la Guardia Civil de que hubo agentes que lanzaron piedras a los migrantes por si corresponde alguna sanción disciplinaria. Vuelvo contigo, Carlos. Ya has escuchado a María. Aquello de Melilla, yo recuerdo que fue muy sonado. Ella vio los vídeos, nos los describió, estuvo analizándolos durante mucho tiempo al milímetro, y aquello motivó la primera reprobación de Marlaska, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que lo que le pasa a Marlaska es que a veces no acaba de terminar de explicar bien las cosas. Él tiene un estilo parlamentario muy de negar la mayor, muy de decir que todo es de una manera y no entra muy bien al debate, y eso a veces le genera muchas tensiones con la izquierda porque no baja al detalle, simplemente dice fue todo legal. Oiga, pero no, que estamos viendo las imágenes de lo que se ha pasado, que hay unos muertos. Se hizo todo dentro de la legalidad. Hay una cuestión también con la ley Mordaza, por ejemplo, que él ha sido de los que más ha tratado de resistir los cambios de la ley Mordaza, porque siempre está más cercano a las posiciones de la policía y la Guardia Civil, que aún así la policía y la Guardia Civil es muy crítica con Marlaska porque le consideran demasiado blando. O sea que él está como atrapado en el medio de la izquierda y la derecha, y le dan los dos por todos lados. Por eso también está tan quemado, ¿no? Es natural que nos enfademos cuando intentan arrancarnos la vocación. E intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de 6 guardias civiles. Denos cámaras corporales y verán cómo nos destrozan. Levantemos la voz en las calles, defendamos en los medios y luchemos con uñas y dientes en el Congreso, por favor, ministro, una ley fuerte que proteja el bien y estruje del cuello al mal, y no al revés. Has mencionado la confianza de policía y Guardia Civil en Marlaska, pero fíjate, escuchábamos a un policía nacional que estaba siendo muy crítico con él. Se refería a un incidente de febrero de 2024 en el que 2 guardias civiles murieron embestidos por una narcolancha en la costa de Barbate, en Cádiz. No era una crítica aislada, que fue muy sonado. Las asociaciones de guardias civiles, de policía, lo acusaron de dejarles abandonados, ¿no? De no darles el equipamiento que necesitaban. ¿Cómo es en general la relación de Marlaska con las fuerzas y cuerpos de seguridad? Pues la verdad es que es bastante complicada, porque son sectores muy conservadores, donde Vox tiene mucha presencia, con sindicatos muy organizados y muy duros y muy de derecha, que están muy en contra del gobierno de Sánchez y, por tanto, muy en contra de Marlaska, que está un poco entre la espada y la pared, porque la izquierda le critica por ser demasiado de derechas, demasiado duro, pero la propia policía y la Guardia Civil le considera un blando. Entonces, la verdad es que sí, ha tenido bastantes tensiones fuertes y las va a seguir teniendo, porque los ministros del Interior progresistas van a tener siempre problemas con esto, y Marlaska en particular ha tenido varios enfrentamientos y varios reproches. Y en todas estas polémicas, Pedro Sánchez le ha respaldado en materia migratoria, por ejemplo, que antes escuchábamos a María. Pero no lo ha hecho con la última polémica, Carlos, con la compra de armas a Israel. Escucha. El Gobierno ha decidido finalmente rescindir de forma unilateral ese contrato. La Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones de la compañía. España se había comprometido, por poner un poco de contexto, a no contribuir a la matanza de palestinos en Gaza por parte de Israel, a no vender armas al gobierno de Netanyahu, pero el Ministerio del Interior
el Ministerio de Marlaska formalizó la adquisición de 15 millones de balas a una empresa israelí. En menos de 24 horas estalla la polémica, el presidente Sánchez tiene que dar marcha atrás, desautoriza a Marlaska. Menudo lío. ¿Ahí qué pasó exactamente? Bueno, ahí lo que pasó es un error de libro, ¿no? De que no está claro si es de Marlaska o de alguna de las personas de sus colaboradores, porque no está claro si el ministro estuvo muy encima. Hay gente que dice que no fue una decisión suya. Pero lo cierto es que pasó, y pasó algo que no puede pasar, que es que en pleno octubre del año pasado, un año después del ataque a Gaza, compramos armas cuando habían dicho que no íbamos a comprar armas a empresas israelíes. Entonces eso lo intentan disimular, lo hacen en plena Semana Santa para ver si cuela, básicamente, para ver si no nos enteramos, y se publica en la web oficial en Viernes Santo y nos enteramos, se enteró la cadena SER, y realmente pues ahí estalla una polémica fortísima. Sánchez se enfada muchísimo por lo que nos dicen, porque claro, le contradice todo, ponen problemas a Sumar, pero ponen problemas a Sánchez, que había dicho en el Parlamento que no iban a hacer esto. Y entonces Sánchez hace una desautorización de Marlaska brutal, porque el día anterior Interior había dicho que no se podía deshacer el contrato, y al día siguiente Sánchez dice, pues sí, se va a deshacer y lo vamos a encontrar de esta manera. Le desautoriza, pero aunque le desautoriza, nos dicen en Moncloa, gente muy cercana a Sánchez, nos dice no va a dimitir, no lo va a destituir el presidente, mantiene su confianza, es un muy buen ministro, y Sánchez, a pesar de todo, siempre que hay una polémica con Marlaska, puede ajustar o lo que sea, pero al final dice, Marlaska sigue, es buen ministro, porque Sánchez tiene una relación con Marlaska que es muy potente y confía muchísimo en él por motivos políticos, por confianza política, y porque yo creo que también le cierra de alguna manera un cierto sector del gobierno, un cierto sector de la población que le interesa y que va a seguir. Y nos insisten en que si vuelve a haber un cambio de gobierno, que alguno habrá, porque en algún momento habrá, Marlaska no va a salir. Vamos a verlo, eso siempre está por ver. Pero desde luego lo que trasladan del entorno de Sánchez es que Marlaska no cae. Pero ya que el embrollo de la compra de armas, ¿Marlaska lo explicó? ¿Compareció? No lo ha explicado todavía y no ha comparecido, porque Marlaska ha tenido una cierta suerte, y es que el apagón le ha retrasado su comparecencia y ha quitado un poco el foco que estaba todo puesto en él, pero lo tendrá que explicar. Hasta ahora la única explicación la ha dado Moncloa porque le ha desautorizado, pero Marlaska tendrá que explicarlo, y no tendrá otra manera de explicarlo más que admitir que le han desautorizado o que le han obligado a cambiar de opinión, pero todo indica que seguirá porque tiene todo el apoyo de Sánchez para seguir y él no quiere dimitir, que esto es importante. Con lo cual se tragará este sapo y seguirá adelante, como ha hecho con todos los sapos anteriores, que son muchos en estos 6 años. Carlos, gracias. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.